Es un placer para mí, María Alejandra López, darle la bienvenida a la audiencia a nuestro programa, Soñadores para construir un mundo mejor en familia, un espacio para compartir las experiencias de vida de nuestros invitados y motivar a la audiencia a soñar y luchar por sus ideales. Saludo a mis compañeros Juan David en el máster, Tatiana de Los Ángeles y Dolma en la mesa de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Dolma Leguizamón para aquellos que no me conocen y les doy un saludo muy especial desde acá, desde la Inclusora. Gracias por tu saludo, mi nombre es Tatiana de Los Ángeles y hoy tengo la alegría de presentarles a nuestro invitado. Su nombre es Mauricio León, estudió terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Colombia, es tiflólogo certificado por el CRAC y es el director de la emisora La Inclusora. Mauricio, bienvenido a este programa, es un honor para nosotras estar contigo, te invitamos a saludar a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, igualmente un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias Tatiana, Alejandra y Dolma. Bueno, Mauricio, como tú ya muy bien lo sabes, este espacio busca dar a conocer las experiencias de vida de nuestros invitados desde la familia. Así que nos gustaría que empezaras contándonos cómo fue tu niñez. Uy, tremendo. No. ¿Si están preparadas para esa historia? Claro que sí, preparadísimas. Caramba. Bueno, yo nací en un municipio cercano a Bogotá, que es muy turístico, se llama Villeta. En Villeta, Cundinamarca, yo soy el tercero de 7 hermanos. Mi padre, digamos que se conoció con mi madre allá en Villeta y por circunstancias de la vida mi padre tenía que trabajar en Bogotá y nos visitaba, digamos que periódicamente allá en Villeta. Y en el pueblo pues vivía con mi mamá, mis hermanos, y mi mamá trabajaba en distintos oficios. Entonces también estuve en el jardín desde muy temprana edad, desde párvulos. Entonces estuve en párvulos, estuve en todos los procesos. Sí, todos los ciclos. Yo me acuerdo todavía de algunas escenas donde estoy en la cuna y cubrían la cuna con una sábana blanca. Digamos que eso ahí hasta cierto punto bonito. Nos trasladábamos frecuentemente de casa, entonces éramos como muy gitanos. Cambiábamos frecuentemente, vivimos en distintos barrios y sobre todo en la periferia de Villeta. Teníamos muy pocos recursos económicos, entonces vivíamos en arriendo y cuando mi mamá, no sé si era por los recursos o que le pedían la casa, no sé, pero cambiábamos de casa frecuentemente. Lo que sí recuerdo es que la mayoría de casas siempre quedaban cerca del río, que no eran las casas, digamos, de mejores condiciones. Uno sabe que las casas más pobres están cerca del río. Exacto. Luego ya cuando tenía más o menos 8 años, por iniciativa de mi padre, nos vinimos a vivir a Bogotá y llegué a Bogotá a vivir en un barrio que se llama aún actualmente Madelena. Vivimos un tiempo ahí y después me trasladé a otra zona, o nos trasladamos a otra zona que se llama Sierra Morena. Y después a otro barrio, entonces aquí también fue un tema también bastante errante. Frente a otras situaciones de la infancia que les puedo contar, bueno, las pautas de crianza eran bastante estrictas, la violencia, ¿sí? la disciplina, eso que la disciplina se ejercía con violencia, era como un patrón bastante común. Entonces, sobre todo desde mi madre, siempre nos reprendía mucho por cualquier cosa, que una pila tuna, que mientras ella trabajaba nosotros teníamos que hacer como los oficios, cocinar, lavar, etcétera. Entonces a veces cuando llegaba y estos oficios pues no estaban hechos, violencia por aquí, violencia por allá, mucha violencia. Sí puedo decir que sí fui un niño muy maltratado. Mis hermanos también recibieron en distinta medida. ¿Cómo sería que por ese nivel de violencia me fugué de la casa? Cuando tenía más o menos entre 11 y 12 años. Yo me fugué varias veces de la casa. Siempre salía cuando vivíamos acá en Bogotá y yo salía a caminar solito. Y me iba caminando por la ciudad hasta que, digamos que mi meta era llegar a Villeta, porque tenía muy buenos recuerdos de Villeta y decía, yo voy allá
y de pronto encuentro algún conocido o algo y me devuelvo como esa vida tranquila. Las primeras veces que me escapé me cogió la policía y me regresó a la casa. La primera vez pues vivía en Ciudad Bolívar, allá en Sierra Morena, y llegué caminando hasta Mosquera. ¿En serio? Sí. Uy. Y la policía de Mosquera me recogió por allá y llamó a mi mamá. La siguiente vez caminé hasta Albán. Albán pues ya queda después de Madrid. Mosquera, Madrid, Albán, Cundinamarca. Y ahí yo le eché dedo a una flota y me llevó hasta Villeta. Y cuando llegué a Villeta, donde una conocida, la conocida llamó a mi mamá. Y mi mamá que me devolviera a Bogotá, si no, no podía seguir estudiando jamás. Y regresaron, me pusieron en una flota, me regresaron. Y el día que llegué a Bogotá, llegué a mi graduación de quinto. Entonces figúrense más o menos qué edad tendría. Y luego pues de ahí ya no me volví a fugar de la casa. Estudié mi bachillerato en un colegio salesiano de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces también tuve, digamos que durante parte de mi formación en el bachillerato, esos principios y valores cristianos, sobre todo católicos y salesianos, ¿no? Donde se da un fuerte valor al trabajo y otras nociones ahí pues que tenía San Juan Bosco, ¿no? Sí. Estudié en este colegio el bachillerato becado, no se pagaba nada, es un colegio que se llama Instituto San Pablo Apóstol, está dentro de los 10 mejores de Bogotá actualmente, no tiene uniforme, no pide libros, excelentísimo, pero digamos que hubo unas diferencias ahí con mi mamá, porque una vez fue una reunión de padres de familia y creo que no pudo seguir en un trabajo. Ya dijo, nunca más vuelvo a una reunión suya. Y ella no me matriculaba ni nada. Entonces el profesor de biología me matriculaba, el profesor de sociales me compraba los cuadernos y así. Y el profesor de biología iba a las reuniones de padres de familia. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, es que con Mauricio a veces uno como que dice, todas estas historias son como de película. Sí, digamos que trato de usar el humor en mi cotidianidad como una forma de catarsis, como una forma de aproximación. El humor es como ese aliciente, ese bálsamo en la cotidianidad y pues es también una forma de afrontamiento. Claro. Entendiendo que el afrontamiento es como la capacidad que tenemos de abordar una situación, ¿sí? Entonces, si uno aborda, y es mi forma, abordarla con humor, como para que no pegue tan duro. Claro. Y cuando eras niño, ¿tenías sueños? ¿Qué te imaginabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué soñabas ser cuando fueras grande? Bueno, digamos que por las condiciones socioeconómicas, las limitaciones, pues uno cuando es muy, muy pequeño sí tiene esos sueños como quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser... El mío de pequeño, así cuando no tenía noción de realidad de lo que implicaba el mundo, mi sueño era ser piloto, manejar aviones. Y pues por ahí tengo mi afición por los aviones. En algún momento fabriqué aeromodelos, que son unos aviones pequeños a escala que pueden volar de manera autónoma. Es madera, ¿sí? Sí, que se hacen con balso y papel lindos. Japonés. Ajá. Eso yo en vacaciones hacía mis propios aviones. Qué chévere. Era muy ñoño. Ya llegó cierta época, cierta edad en el ciclo vital, uno dice adolescencia, uno en la adolescencia como que se ve afrontado a esa elección sobre su propia vida, ¿no? Pero no, yo no tenía un sueño, yo no sabía qué quería hacer en la vida. De hecho, era muy difícil proyectarse en decir qué voy a hacer con mi futuro, porque digamos que si había para comer hoy, de pronto no había para comer mañana. Entonces, uno como que estaba siempre en ese continuo de qué voy a hacer mañana. En ese pensar del día a día y no como en una proyección, ¿cierto? Exacto, sí. Y eso es una de las cosas que causa pues como la pobreza, ¿no? Que no le permite a uno decir voy a soñar en qué voy a hacer a 5 años, pero si no tengo ni para pagar el arriendo este mes ni para comer en una semana, pues el cerebro se adapta y va pensando así día tras día. En el colegio me ayudó mucho porque el colegio nos sembró, y es una de sus metodologías, sembrar unas pautas de vida muy claras. Y una de ellas es que tú tienes que estudiar en la Universidad Nacional. Te instalan eso. Siempre te lo están repitiendo, estudiar en la Universidad Nacional. ¿Qué? Ni idea, porque eso sí no le ayudan a elegir a uno.
Pero sí, uno obligatoriamente tenía que presentarse a la Universidad Nacional apenas salía. Ujú. Además, pues por lo mismo, por lo que tú contabas, que es uno de los mejores colegios que hay, entonces siempre tienen esa, ¿qué se podrá decir? Ese espíritu de liderazgo y de estar en lo mejor. Exacto. Y a uno lo preparaban para presentar el ICFES como es de 7º, 8º grado y presentar el examen de la Nacional. Entonces, digamos que frente al ICFES y eso académicamente era muy bueno, ¿sí? Siempre me caractericé por ser muy bueno, muy inteligente, pero muy indisciplinado. Me sacaban del salón, iba a firmar observador, todo. Pero me tenían en el colegio porque era... Bueno. En las notas me iba bien, ¿no? Claro. Y entonces cuando tenía que presentar el examen de la Universidad Nacional, mi hermano Andrés, que es el segundo, él me compró el PIN y bueno, y los dos íbamos a diligenciar el formulario por internet y me preguntó ¿qué elegimos? Yo no sabía. No me lo había preguntado antes y entonces en ese momento... Empecé a mirar qué opciones hay. Sí, en el listado y pues yo sí sabía que quería algo de la salud. Ok. Pero no tenía la seguridad suficiente ni el músculo financiero ni la estabilidad para decir medicina, no. Entonces él me leyó algunas de las carreras y yo vi algo que decía fonoaudiología. Suena como chévere, fonoaudiología, ni idea qué será eso. Piquémosle a él. Presenté mi examen de la Universidad Nacional y efectivamente pasé a fonoaudiología. Ya estando allí, digamos que el padre que era rector del colegio, el padre Laureano Barón, él me apoyaba económicamente para los buses y todo. Me decía, oye, tú eres muy bueno, ¿por qué no pides el traslado a medicina? Serías un buen médico y esto. Y pues en la universidad muchos de los que estaban en mi carrera se habían presentado precisamente para pedir el cambio de carrera. Estaban, ¿por qué está en fonoaudiología? Porque yo quiero medicina. ¿Por qué está? Pero yo no. Yo estaba ahí porque no sabía para dónde iba. Entonces pedí con 2 compañeros que somos los amigos que vamos a pedir el cambio de carrera juntos. Y resulta que 3-4 meses cuando salió la resolución, a ellos les negaron el traslado y a mí me lo dieron. Entonces, claro, me pasé a medicina, pero medicina implicaba estudiar de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día, muy, muy, muy exigente. Pero yo no tenía ni para almorzar. Yo muchas veces iba a la universidad, no almorzaba. Era una situación difícil. Además que yo tuve hijo a los 18 años. Entonces yo debía también, si me daban para el bus, muchas veces yo prefería darle ese dinero a la mamá del niño para que comprara una leche, unos pañales y no ir a estudiar. Claro. Entonces complejo. Después entonces yo dejé de estudiar medicina, me salí y mi padre me dijo, mi padre Laureano, ¿no? Sí. El sacerdote me dijo, no te puedes quedar así, tienes que hacer algo con tu vida porque si te quedas en la calle la vagancia te come. Y me presenté al SENA a estudiar redes de telecomunicaciones. Y en el SENA estuve como 5 meses. No, ya después de haber estado en la universidad no me adaptaba a ese entorno. Claro. Después él me dijo, preséntate otra vez a la universidad. Y me presenté a nutrición y dietética. Porque sí. Pasé el examen de admisión, pero luego dije, no, yo no me veo como nutricionista, dietista. Menos ahí una persona flaca que no comía, que no. Entonces no fui a matricularme y esperé al siguiente semestre. Leí muy bien todos los pensum. Mi padre me ayudó, mi padre Laureano. Me dijo, revisemos, leamos el pensum, el perfil de egreso. Y quedaba fisioterapia y quedaba terapia ocupacional. Yo que no quería fisioterapia. Me gustó mucho el de terapia ocupacional, lo elegí y dije en ese momento, eso es lo que quiero hacer. Y pues ya estaba un poco mayor, ya tenía 23 años, ya habían pasado muchísimas cosas en mi vida y empecé a estudiar terapia ocupacional casi sobre los 23, 24 años. Qué bien. Bueno, y cuéntanos qué fue lo que más te impactó al hacer el estudio de terapia ocupacional y allá a la hora de pronto hacer las prácticas. Bueno, en terapia ocupacional me conectó muchísimo en todo el sentido, digamos, de lo que era yo. Veía arte y ocupación, veía psicología, veía actividad terapéutica, veía teorías, veía muchas cosas que yo sentía que me llenaban constantemente
me impactó mucho, digamos, que la misma carrera fuese haciendo como un efecto terapéutico en mí. Que fuese teniendo ese efecto, que me fuese cambiando y que me fuese construyendo. En las prácticas, pues, tuve prácticas. La primera fue en laboral, creo, que fue, nosotros tenemos 5 prácticas aproximadamente. Una en laboral, donde tuve que ir a varias empresas, una empresa de corredores de bolsa, de gente muy bien vestida, que manejaban millones al día, pero yo era el muchacho de las pausas activas. Ya. Entonces, en otra tenía que ir también a otras 2 empresas que quedaban en Fontibón, que eran de metalmecánica, grandísimas. Una de ellas se llamaba Puliprutec, que hacía mecanizado de piezas para canteras de minería, y otra que se llamaba Río Rión, que creo que hacía galvanizado. No sé si las estoy confundiendo. Después de esa práctica estuve en la práctica psicosocial, que es de salud mental, en el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de la Paz. Allá estuve en hospitalización, donde están las personas que ya llevan un tiempo hospitalizadas, que tienen esquizofrenia, que tienen depresión mayor, que tienen trastorno afectivo bipolar, en fin. ¿Trabajabas con ellos? Sí. Y había otro pabellón donde tenía que ir también a hacer actividades, que es el pabellón de farmacodependencia y ludopatía, con personas que se estaban rehabilitando del consumo de drogas, del consumo de alcohol o de la adicción al juego. Que digamos que fue bastante impactante, porque habían personas que decían, no, esta es mi 7ª rehabilitación, esta es mi 5ª rehabilitación. Personas que habían gastado todo el patrimonio familiar jugando en un casino en una noche. O sea, unas historias de vida tremendas. Pero uno de los pabellones, o 2 de los pabellones más impactantes, uno de ellos se llama PRI, que es Pabellón de Rehabilitación de Inimputables. Una persona inimputable es una persona que ha sido diagnosticada con enfermedad mental y que comete un crimen, un delito grave. Entonces son personas que tienen esquizofrenia o que tienen algún trastorno psiquiátrico, pero que han cometido asesinatos, violaciones. O sea, son historias muy, muy pesadas, sí. Y que no van a la cárcel, sino que van al hospital psiquiátrico. Ahí tenía que hacer actividades y trabajar con las personas también. Y otra parte, el pabellón de infancia y adolescencia, donde habían chicas, jóvenes de 13, de 14 años que habían intentado suicidarse o que tenían trastornos de alimentación, como anorexia, bulimia. Entonces una niña de 14 años que era los huesos forrados en piel, y ella en su cabeza creía que estaba gorda. Entonces había que hacer ahí unos ejercicios bien interesantes para reconectar esas personas con la realidad, ¿no? Claro. Entonces creo que esa práctica me impactó mucho, fue de mis favoritas. También tuve práctica en educación, en una escuela que queda en una zona, en un barrio, digamos que deprimido, hacia el centro de la ciudad, en el Samper Mendoza. Que entonces los niños, algunos tenían discapacidad, pero otros digamos que tenían unas condiciones sociales difíciles, eran hijos de madres que ejercían la prostitución, que sus padres estaban en prisión, habían unas historias de vida siempre difíciles, ¿no? El acompañamiento a esos niños en la escuela también fue bastante interesante, y poder tener una visión distinta del estudiante. Y la práctica avanzada, bueno, ahí está la educación, también en comunidad con discapacidad, e hice mi práctica avanzada en una mina de carbón en Lenguasaque. Lenguasaque, eso es más allá de Ubaté, creo. Sí, lo he escuchado, pero sí, en una mina de carbón donde habían muerto 3 personas. Entonces, pues la aseguradora, nosotros hacíamos práctica laboral con la aseguradora, y nos dijeron, allá hubo 3 muertos y pues vale la pena hacer un acompañamiento, una intervención de acompañamiento a los trabajadores de la mina en términos de seguridad, de cosas ahí y comunitaria. Y pues nosotros 2 compañeros, una compañera, Lorena, que era la novia de mi gran amigo de la universidad, Camilo Nempeque. Ellos se casaron y todo, y ya están esperando un bebé. Dijimos, vamos. Y íbamos varias veces a la mina, 170 metros de profundidad, una mina de carbón artesanal. Sí. Entonces fue un proceso académico supremamente enriquecedor, impactante en todos los sentidos.
todas las historias tienen ahí sus pequeños detalles que lo hacían reflexionar a uno. Claro. Para quienes se acaban de unir a esta franja radial, les contamos que hoy estamos conversando con Mauricio León, terapeuta ocupacional, teflólogo certificado por el CRAC y director de la Inclusora, quien desde su labor en el CRAC se interesa y apoya mucho los procesos de inclusión. Mauricio, ahora cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres. Bueno, yo juego videojuegos desde hace muchos años. Yo tengo más de 7,000, casi 8,000 horas acumuladas de juego en un videojuego que practico un par de veces a la semana. ¿Te desconectas del mundo con el videojuego? Sí, es como ya no lo juego tanto como antes y de manera tan competitiva, sino de una manera así muy casual, muy para distraerme. También practicaba la caligrafía antigua que se llama copperplay o pues round point. Hay varios temas de eso que uno, como escribían antiguamente, que era como una laminita de metal que se ponía en un cabo de madera y uno remoja la punta en un tintero y luego escribe con unas letras largas, bonitas, con muchas curvas. Como con gótico, sí. Sí, similar. De hecho, escribir una frase me puede llevar 5 minutos. Sí, 10 claro. minutos, porque son movimientos muy pausados, muy lentos. Supongo que eso te lo enseñaron en el colegio, porque... No, decidí yo un día que quiero hacer esto, ¿Sí? practicar caligrafía. Compré los materiales, vi tutoriales, manuales y me gusta mucho ese tema de ser autodidacta. El aeromodelismo no lo practico hace tiempo. Hice mi último avión hace como unos 2 años. Y de resto pues también la lectura, leer poesía, disfrutar de la música, pero disfrutar plenamente, ¿no? No eso que uno pone música para hacer oficio, ¿no? Uh-huh. Sino sentarme, poner la música y concentrarme en ella, disfrutar lo que estoy escuchando. ¿Algún tipo de música en especial? Pues yo escucho mucha música distinta, pero no, la música que escucho siempre le parece a la gente muy rara. Empezando, digamos que la más conocida, que podría ser el rock de los 60, 70, pero me gusta mucho el jazz, me gusta mucho algo que se llama synthwave, darkwave y post-punk. Uh-huh. Entonces, música que mezcla como sonidos antiguos y sonidos de sintetizador muy nuevos. Me encanta mucho escuchar la música en vinilo, que se llaman long plays, en el tocadisco, con un equipo de sonido de 1978. ¿Lo tienes? Sí. Claro. Sí, me encantan las cosas antiguas. Qué bien. Hoy escuchándote hablar me haces acordar mucho de un familiar de nosotros, Gustavo Morales, que hace caligrafía, le gusta todo lo antiguo, la madera, bueno, o sea, te escucho a ti y veo a Gustavo Morales en algunas cosas, no en todo, pero sí en algunas cosas. Mauricio, y bueno, tuviste un hijo a los 18 años y tienes relación con él, comparten, tienes más hijos. Bueno, hablando de mi primer hijo, fue un tema muy complejo, la relación, el ejercicio de la paternidad, los recursos económicos. Digamos que ese vínculo se rompió hace muchos años. Actualmente digamos que yo le proveo económicamente una mensualidad, pero nada no más. hay ese vínculo afectivo. Realmente él en algún momento me manifestó que no quería tener ninguna relación afectiva conmigo ni de nada, y pues yo respeto también su decisión, porque de pronto no tiene la posibilidad de entender qué pasó. Claro. En ese tiempo tiene una versión de la historia y es totalmente válido. Pero no, él no quiere tener ningún acercamiento. Yo, está bien, lo respeto, pero si en algún momento cambiara su decisión y quisiera aproximarse, pues sería interesante poder compartir, decir, oiga, esta es mi historia. Claro. Para que conociera también esa otra cara de la moneda. Y sí tengo otra hija, una hijita de 7 años, preciosísima, hermosa, que también tiene una historia de vida muy, muy especial. Fue una niña prematura de 26 semanas. Ah, ¿sí? No me digas.
Ya habíamos hablado en algún otro programa con una niña que nació de 21 semanas y Tatiana nació de 28 semanas. Vea pues. Y bueno, ¿y tu niña por esa prematurez tiene alguna condición especial o no? ¿O todo Pues la condición bien? especial que tiene es ser mi hija. La mejor condición, me encanta. Pero digamos que no quedaron secuelas o algún daño así importante. Yo ya trabajaba acá, ya había empezado a trabajar acá, entonces estaba familiarizado con la ceguera y todo el tema. Entonces fui muy precavido en que se implementaran los protocolos necesarios para evitar el desarrollo de la retinopatía, por ejemplo, sí. Porque la retinopatía es prevenible. Pero si a los padres no los explican y si uno como padre no sabe, muchas veces se cometen bastantes errores en los cuidados intensivos neonatales. Y pues yo estuve muy pendiente, ya como profesional de la salud tenía la posibilidad de entender de una manera distinta el proceso que seguía, y los profesionales también se comunicaban conmigo de manera diferente. Claro. De hecho, cuando yo llegaba a la UCI de neonatal, a mí no me hablaban como otros padres, yo pasaba muy bien mi protocolo, y lo que hacía el pediatra o el neonatólogo que estaba ahí, me daba reporte clínico de mi hija. Entonces me decía, su hija ha evolucionado así, estos son los signos, estamos colocándole tal ciclo de tales medicamentos, tal, y me consultaban decisiones clínicas. Ella tenía un ductus, que es un pequeño paso de sangre, un cortocircuito de sangre que es natural en el corazón del recién nacido, pero que se cierra cuando uno nace a término. Cuando nace prematuro, ese ductus muchas veces no se cierra y tienen que o hacer cirugía o poner un medicamento. A mí me preguntaban, papito, hay esta opción de este medicamento y este tiene tales efectos, este tiene tales riesgos, ¿cuál le ponemos? Y yo decía, lo pensaba, leía todo, me gustaría que probáramos inicialmente con tal porque tiene menos efectos negativos y tal. O sea, tuve la posibilidad de tener un muy buen acompañamiento, o sea, de hacerle un muy buen acompañamiento a tu niña, y eso pues la favoreció muchísimo. Sí, claro, porque yo veía ya en la UCI que morían otros niños que habían nacido incluso con más peso que ella, porque ella nació de 500 gramos. Claro. 26 semanas, 500 gramos. Sí, demasiado chiquitica. Y habían otros niños que morían y pues los padres solo no podían hacer nada, no les preguntaban antes, no les preguntaban después. Entonces sí fue una oportunidad, digamos que distinta a lo que viven otras personas en esa situación. Aunque mira que yo, en la experiencia que tuve cuando nació Tatiana, era como ese dolor que pueden llegar a sentir los padres, porque los médicos tristemente son muy crueles con uno. Puede que sea realidad lo que le digan a uno, pero se la dicen de una forma tan escueta a uno. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos decían, su hija 0 probabilidades de vida, no se haga ilusiones. Entonces, pues si eso me lo dijeron a mí, supongo que a los otros papás también. Y a veces uno sentía que los niños morían, era por la falta de compañía de los padres. Era mi apreciación, yo no sé hasta dónde sea cierta o no, pero es lo que yo siempre he creído, que muchos niños que pasó cuando estaba Tatiana fallecieron en ese tiempo, en esos meses, estaban muy solos. Y bueno, siempre he tenido como ese dolor. Sí, es difícil, es una situación muy compleja, todas las cosas que suceden durante esos momentos y claro, el personal de salud se desensibiliza y no siempre brinda el mejor trato a todos los padres y los recién nacidos. Bueno, claro, en términos clínicos son muy comprometidos, pero pues ahí pasan muchísimas cosas que haría para otro programa. Sí, así es. Bueno, Mauricio, y quiero que nos cuentes cómo llegas a trabajar acá a esta institución tan importante en el país. Cuando yo estudiaba, fui desarrollando, digamos que como necesitaba ese sostenimiento, la habilidad para hacer ciertos trabajos. Yo cuando terminé mi carrera, yo ya trabajaba en sistemas, haciendo mantenimiento de computadores, todas esas cosas, y en unos temas de electricidad industrial.
con contactores, electricidad de muy alta potencia. Entonces cuando yo me egresé de terapia ocupacional, yo decía, yo no voy a regalar mi profesión y yo no voy a trabajar en cualquier lado. Cuando yo trabaje tiene que ser un contrato digno y tiene que ser algo que yo quiera. Es decir, no tenía la necesidad de salir a trabajar así y buscar trabajo ya mismo porque tengo que pagar lo que me prestaron. No. Entonces yo ya estaba trabajando y era muy en otras cosas y era muy resistente a decir voy a trabajar en terapia ocupacional si no me gusta, ¿sí? El trabajo, el empleo, las condiciones de empleo que no fueran dignas, etc. Una profesora me llamó y me dijo, mira, ahí está vacante para un reemplazo, como por 2 o 3 meses, ¿te gustaría ir? Y yo, no lo sé. Y mi profe me dijo, no, pues Mauricio, date la oportunidad, ve, conoce el mundo laboral, si no, pues no vas a conocer cómo es y pues date la oportunidad, de pronto sea bueno y no es como lo imaginas. Me di la oportunidad, vine a la entrevista, eso sí se demoraron harto en atenderme y yo dije, no, yo no necesito esto, yo me voy parando y me voy. Y ya me iba a ir cuando, no, espere, me hicieron mi entrevista y bueno, luego sí ya pasé, normal, chévere, y empecé a hacer el reemplazo. No sabía, pues no tenía muchas nociones de discapacidad visual, aquí lo he aprendido la gran mayoría de temas puntuales de discapacidad visual, baja visión, ceguera. Y nada, me fui enamorando, me fui apasionando, me gusta muchísimo lo que hago. Hice un reemplazo, después volví a hacer otro reemplazo y después ya me contrataron indefinido. He aprendido muchísimo, pero también digamos que le he entregado muchísimo, ¿sí? Es un tema de corresponsabilidad. No, digamos que la institución es buena porque tiene buenos profesionales. Porque la institución no son ni paredes, ni pasillos, ni consultorios, sino que la institución son buenos profesionales muy humanos, muy cercanos, y creo que eso también me llevó a tener una visión distinta. También las personas, o que llaman aquí usuarios o pacientes, tener ese contacto con cada una de sus vidas y reconocer en cada persona la dignidad y darle el trato digno que merece como persona. Creo que es lo mínimo que uno debe hacer y de ahí para arriba todo. Entonces hice cortometrajes, hice cine, hagamos una huerta, hagamos una emisora, en fin, eso me ha llevado a entregar bastante de mi pasión a lo que hago, no por la institución, sino por eso, porque me apasiona lo que hago. Qué bien. Tú decías algo y es la calidad humana, y eso lo hemos dicho nosotros como familia, incluyendo a mi esposo, en todo lugar a donde vamos siempre hablamos de esa calidad humana que tiene el crack y es lo mejor que puede haber. Y uno llega acá a la institución y no se siente como en cualquier otra institución prestadora de servicios de salud, que es que no sé cómo hacer la comparación, simplemente no hay comparación. Acá uno llega como a su casa. Las instalaciones son muy bonitas, hay prado, hay un ambiente muy bonito a nivel de institución, pero esa calidad humana no se cambia por nada. Y nos hablabas hace un momentico de he hecho muchas cosas, la huerta, cine, todo esto, pero quiero quedarme en un pedacito y es la inclusora. ¿Cómo fue este proyecto? ¿Qué ha significado para ti? Tú fuiste el gestor. Cuéntanos un poquito sobre el lugar en donde estamos en este momento y que nos ha permitido hacer muchas cosas. Bueno, estaba una vez así como pensando qué hacer con Catalina y con una colega terapeuta ocupacional que estimo mucho, Ángela Milena Correales y Catalina Esteban de Comunicaciones. Y pues, digamos, sería chévere de hacer un proyecto. O sea, siempre nos ha gustado mucho innovar, hacer proyectos, buscar algo. Y veíamos que las personas ciegas muchas veces se enseñaba la movilidad, el braille, el abaco, todo lo que es la rehabilitación. Pero generalmente uno veía que los jóvenes eran muy tímidos, que les costaba muchísimo hablar, que les costaba muchísimo interactuar, ¿no? Tendían a ser como muy retraídos. Sí.
Y yo dije, tenemos que hacer algo para esto. Entonces, pensando, llegamos a la idea, hagamos una emisora. La radio, como un proceso, no como la radio el aparato ni como la radio la locución, sino que el proceso radial tiene muchísimos elementos a nivel comunicativo que le ayudaría a las personas a sacar ese don que llevan adentro a comunicar. Entonces nos sentamos y éramos muy ñoños, entonces siempre que vamos a hacer un proyecto, sea la huerta, la emisora, poníamos que objetivo general, todo específico, toda una estructura. Y se lo presenté a la dirección, y la dirección dijo, pues no tenemos como recursos, consígase los recursos y lo apoyamos. Y yo me fui con mi carpeta y mi proyecto, y iba en las tardes de inclusión, que uno salía o sale a hacer contactos, y yo llamaba a distintas instituciones universitarias, a que tenían radio, y les decía, iba con mi carpeta, yo quiero hacer este proyecto, montar una emisora allí, para que las personas con discapacidad visual puedan mejorar sus habilidades comunicativas. Uh-huh. Fue muy difícil, porque pues la mayoría no les sentían como mucho temor de no hemos manejado nunca discapacidad visual, no. Finalmente la dirección y la junta directiva hicieron como, sobre todo la dirección, doña Gladys o Gladys Lopera, dijo, voy a apoyar este proyecto, y decidió, digamos que promover toda la financiación del espacio, sí. Que se aprobaran los recursos para adquirir micrófonos, consola, computador, hacer la adecuación acústica, porque una sola puerta del estudio cuesta como 8 millones de pesos. Claro. Y yo me conseguí un tema de formación con el Politécnico Gran Colombiano, con el profesor Álvaro Rodríguez, un profesor de periodismo allá en comunicación social muy teso. Había trabajado con el Politécnico haciendo unas capacitaciones para los docentes en discapacidad visual, y allá estudió un compañero, Jefferson Ramírez, que es una persona ciega que se rehabilitó acá. Entonces teníamos que ahí como buena relación. Le llevé la propuesta y él dijo, de una. Y planeamos nuestro curso, hicimos un curso de 40 horas orientado a personas con discapacidad visual sobre ecosistemas sonoros, que es otra forma de decirle a la radio. Hicimos nuestro curso, participaron 15 personas, se certificaron creo que 11, hicimos grado allá en el Politécnico Gran Colombiano. Una de ellas, gracias a ese interés que tenía desde antes de la radio y a su certificación, ahora está trabajando en la emisora INSI Radio, que fue Juan Carlos. Juan Carlos, creo que, pero no me acuerdo bien el apellido. Y muchas personas, digamos, que lograron también exteriorizar y lograron ese objetivo de comunicar, de vencer un poco esa timidez, porque si bien puede que fueran personas tímidas en su cotidianidad, cuando hacían ese proceso de preparar un guión, de saber qué iban a decir, de familiarizarse y vencían el miedo al micrófono, eran otras personas detrás del micrófono. Entonces, creo que esa es de manera muy general la historia de la inclusora. Le pusimos la inclusora porque es una emisora para la inclusión. Unimos las dos palabras, la inclusora. O sea, una emisora para hacer inclusión. Y creo que se ha cumplido en cierta parte del propósito de generar inclusión, pero sobre todo de promover las habilidades comunicativas de aquellas personas que lo necesitan. A veces acá en la institución me dicen, miren, tenemos un usuario que es muy bueno en radio, incluso trabajó en una emisora, ¿por qué no lo lleva allá? ¿Y yo qué le voy a enseñar allá? Antes él me va a enseñar a mí. No, la emisora no está para los que saben, la emisora está para aquellos que necesitan. Entonces a veces es difícil entender que por qué tiene que ir a la emisora una persona que es tímida. Es porque eso le va a ayudar a soltarse. ¿Por qué tiene que ir a la emisora una persona que le cuesta expresar sus ideas? Porque cuando hace el proceso de preparar el guión, de investigar, de buscar las fuentes, de hacer todo ese tema, se va a sentir más confiado de la temática que aborda y va a lograr comunicar de manera efectiva lo que piensa. Entonces creo que en ese sentido también hemos cumplido bastante. Sí, muy bien, pues tenemos que buscar otro curso con el Politécnico Gran Colombiano para que hayan otras personas más que puedan de pronto certificarse, ¿cierto? Sí, lo he buscado, creo que es una meta entre este o el próximo año, y buscar un nuevo grupo de personas que les llame la atención a este tema radial y que puedan tener acceso a esa formación, ¿sí?
que es muy bonita, que nos prepara y que nos da cuenta de que hacer radio no es solo sentarse aquí a hablar, sino todo ese proceso que hay detrás y que muchas veces no se ve, y que pues beneficiaría muchísimo a dar la apertura y recuperar siempre este medio sonoro que es tan importante para discapacidad visual. Quiero aprovechar este espacio para primero darte las gracias a ti y a tus compañeras de trabajo por haberse pensado este proyecto y habérsele medido. Ha sido muy importante y nosotras hemos sido unas de esas tantas personas beneficiadas, pues como la misma audiencia lo ha podido evidenciar. Cuando tú nos hiciste la invitación a crear este programa, pues nos hablabas de 3 condiciones, que una era no hablar de política, 2, no hablar de religión y 3, presentar un programa con mínimo 10 capítulos. Nosotras pues no le medimos a hacerlo sin tener muchos conocimientos del tema y ya en este momento estamos en la segunda temporada con 33 capítulos al aire y quisiéramos preguntarte ¿cuál fue la primera impresión que tú tuviste cuando te presentamos el proyecto y qué sigues esperando de nosotras en este momento? Ah, caramba. Bueno, mi primera impresión fue de admirar el compromiso que tuvieron, porque hay muchas personas que se acercan y dicen quiero participar en la emisora, pero cuando les pongo el reto de pensarse 10 capítulos, no, desisten, ¿sí? Entonces eso es un reto ahí inicial que yo pongo para verificar que la persona tiene el compromiso y el interés. Ya cuando usted lo presenta, digo, si lo tienen, pues apoyarlas, promoverles y han dado muy buena respuesta. Siempre he tenido, digamos que muy buena perspectiva sobre su trabajo, que lo hacen bien, tratan de apegarse a esos, digamos, orientaciones que en algún momento recibieron cuando hice el curso que lo hicimos en pandemia, que salían allá a la montaña, a pararse en la montaña a recibir señal y poder conectarse. Creo que se les quedó bastante, los temas que tratamos allí se apegan bastante a ese tema de hacerlo bien, de calidad, hacen productos de calidad, me gusta muchísimo eso y que espero que se pueda consolidar mucho más el espacio, que llegue a más audiencia, que los usuarios del Crack puedan escuchar el programa y que se cumpla ese objetivo, crear un mundo mejor a punta de soñadores. Qué bien, muchas gracias por esas palabras. Bueno, pues yo me uno a esa gratitud que expresa María Alejandra. Hemos estado muy contentas en este espacio que nos brinda el Crack y que fue pues primero Lady por ahí también tuvo algo que ver, que fue la que le dijo a María Alejandra, ¿por qué no vas a hacer la emisora? Tú ya puedes hacer muchas cosas. Y ya después tú nos das una perspectiva totalmente diferente, mucho más amplia, y empezamos como a pensarlo, ¿cierto, Tatis? Uh-huh. ¿Tú qué dices, Tatiana? No, pues la verdad cuando surgió esto, pues decía uno, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Ya cuando dijimos, bueno, es un programa de entrevistas, conocer la experiencia de vida, nuestros sueños, pues sí fue muy emocionante y decíamos, hagamos un proyecto estructurado y pasémoselo a Mauricio a ver qué nos dice. Cuando nos dice mi mamá, nos aprobaron el proyecto, yo, ¿qué? Uy, no, o sea, muy, muy, muy emocionante. Y pues como a ti te gusta tanto la música y escuchar música, entonces te tenemos un regalo musical, espero que te guste. Vale. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar,
que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay. Vea pues, qué bonito. Muy bonito, ustedes siempre cantan genial. Bueno, no me queda más también que agradecerles por invitarme a este espacio, tener la posibilidad de compartir un poquito de mí, que muy pocas personas conocen. Ven un Mauricio allá serio, bueno, que también es muy payaso, sí, pero que también en medio de ser payaso se muestra como una persona seria, de pronto distante, y a veces desconocen toda esa historia que hay detrás de cada quien. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a seguir soñando para crear un mundo mejor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues fue un rato muy ameno, muy agradable. Conocimos cosas que nos sorprendieron realmente. A veces uno decía, ¿será cierto o será una película? Todo fue real, todo fue real. Y eso que me faltó contar pasos porque el tiempo apremia. Pero sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ti nuevamente por haber aceptado esta invitación. Era muy importante para nosotras tenerte en este espacio desde que nos sentamos la primera vez a planear cómo iba a ser nuestro programa. Una de las personas que pensamos fue en ti, era muy importante. Pero no nos aceptó la invitación en la primera temporada. Caramba, sí, porque el director no debe ocupar un espacio ahí preponderante, sino detrás de bambalinas. Pero bueno, después como que ya se antojó de una entrevista y acá estamos cumpliéndola. Entonces muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por permanecer tan fiel a nuestro programa desde distintas partes del mundo. Acabamos de escuchar a Mauricio León. Le agradecemos por habernos aceptado la invitación y le agradecemos también a la audiencia por habernos acompañado. Y los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros capítulos de esta maravillosa franja radial con el programa Soñadores, para construir un mundo mejor en familia.